A continuación, les hablaremos sobre el síndrome metabólico a nivel molecular y celular. El síndrome metabólico recibe múltiples definiciones. Ciertos autores lo definen como un conjunto de enfermedades, una serie de anormalidades metabólicas, como un diagnóstico clínico y como un grupo de factores de riesgo. El síndrome metabólico es un conjunto de alteraciones metabólicas que implican un alto riesgo cardiovascular y la diabetes mellitus. Causas. El síndrome metabólico se vincula estrechamente con el sobrepeso, la obesidad y la falta de actividad física. También se vincula con una afección denominada resistencia a la insulina. En condiciones normales, el sistema digestivo descompone los alimentos que ingieres y los transforma en azúcar. La insulina es una hormona generada por el páncreas que ayuda al ingreso del azúcar a las células para utilizarla como combustible. En las personas con resistencia a la insulina, las células no responden naturalmente a la insulina y la glucosa no puede ingresar a las células con tanta facilidad. Como resultado, los niveles de glucemia aumentan incluso cuando tu cuerpo produce más insulina para intentar disminuir la glucemia. El riesgo de padecer síndrome metabólico aumenta con la edad. Y por último, la genética, por familiares con antecedentes de síndrome metabólico o por alguna de sus causas. La enfermedad del hígado graso no alcohólico es una enfermedad inflamatoria hepática de cáncer crónico de gran relevancia de enfermedades como la obesidad y la diabetes mellitus tipo 2. El síndrome metabólico comprende ciertas alteraciones como son la dislipidemia, que es la alteración en los niveles de lípidos en la sangre, la resistencia a la insulina, que pretende que nuestras cifras de glucemia no aumenten, y la diabetes tipo 2, la cual aumenta la circulación de azúcar en sangre. La dislipidemia es la alteración del metabolismo de los lípidos, la cual nos va a llevar a un elevado nivel de colesterol en sangre. Esta no solo implica una alteración de los niveles de lípidos, sino también la disminución de otros. Altera los niveles de LDL y disminuye los niveles del colesterol bueno HDL. La dislipidemia ocurre gracias a que los adipocitos se sobrecargan de triglicéridos y comienzan a lipolizarlos. Aquí es donde ocurre la lipólisis, haciendo así que los triglicéridos se formen en 3 ácidos grasos libres, los cuales pasan al plasma. Estos buscan un tejido y se van al hígado, al músculo y al páncreas. El hígado y el músculo no tienen la misma capacidad para almacenar lípidos que un adipocito, por lo cual se produce la síntesis de triglicéridos y colesterol VLDL que va a la sangre, aumentando el número de triglicéridos en sangre al igual que el aumento del colesterol en sangre, produciéndose así la hipertrigliceridemia y la hipercolesterolemia. Ahora, hablando de la resistencia a la insulina, esta tiene 2 vías. La primera, que es la vía de la cinasa 3 del fosfatidilinositol o IP3K, que es la encargada de las actividades metabólicas de la insulina, y la segunda, que es la vía RAS-MAP sinasas, que se encarga de la insulina como factor de crecimiento. Aquí, el adipocito, junto al factor de necrosis tumoral alfa, a la interleucina 6 y los ácidos grasos libres, ayudan a activar ciertas sinasas, como lo son la PKC, IKK-beta y la JNK. La insulina cuenta con un sustrato del receptor de la insulina. Cuando funciona correctamente, tiene un sitio de fosforilación llamado residuo de tirosina. Aquí, el ATP fosforila esos residuos, haciendo que se activen el sustrato del receptor de insulina, desencadenando toda la cascada de señalización para que la insulina haga sus procesos metabólicos. Entre ellos están la glucólisis, la lipogénesis, etc. Si no se fosforila el residuo de tirosina y se fosforila algún otro, como la serina, se impide la fosforilación y activación del sustrato, y así no puede realizar su función. El receptor de la insulina
no responde a la misma durante un estado de obesidad. Ese es un punto muy clave. Daño en el endotelio. El endotelio vascular se encarga de sintetizar óxido nítrico y angiotensina. Esto lo hace para regular la homeostasis vascular. El tejido adiposo se encarga de sintetizar angiotensinógeno, el cual se convierte en angiotensina. Entonces va a aumentar el nivel de angiotensina 2, ya que hay una gran cantidad de tejido adiposo. Y si se aumenta la angiotensina 2, van a prevalecer las funciones que realiza sobre las que realiza el óxido nítrico y se va a generar el desbalance. Al final se produce una inflamación, ya que la angiotensina genera una expresión de citocinas proinflamatorias al activar el NF-κB, que es un complejo proteico, y así se produce la inflamación. Se retroalimenta de cada uno de los factores, ya que hay una gran cantidad de tejido adiposo, como lo mencioné antes, y como el tejido adiposo es el que se encadena todos estos acontecimientos, mientras haya tejido adiposo va a seguir sucediendo. Aterosclerosis es la acumulación de grasas, colesterol y otras sustancias en las paredes de las arterias. Acumulación de la placa aterómica en las paredes de las arterias que ocasiona la obstrucción de la irrigación sanguínea. Las placas pueden desprenderse y provocar la oclusión aguda de la arteria mediante un coágulo. Para que se considere síndrome metabólico se deben de tomar en cuenta ciertos factores. Por ejemplo, los triglicéridos deben de tener un nivel sobre 150 miligramos por decilitro. El tamaño de cintura en hombres debe de ser mayor a 40 pulgadas y mayor a 35 pulgadas en mujeres. El azúcar en sangre debe de estar sobre los 100 miligramos por decilitro y la presión arterial debe de ser mayor a 130 sobre 85. El nivel de colesterol HDL debe de estar por debajo de los 40 miligramos por decilitro en hombre y 50 miligramos por decilitro en mujer. La resistencia de la insulina se produce cuando las células de los músculos, grasa e hígado no responden bien a la insulina y no pueden absorber la glucosa de la sangre fácilmente. Como resultado, el páncreas produce más insulina para ayudar a que la glucosa entre a las células, mientras el páncreas pueda producir suficiente insulina para superar la débil respuesta de las células a la insulina. Los niveles de glucosa en la sangre se mantendrán en un rango saludable. Es posible prevenirla con un correcto estilo de vida, como pueden ser una dieta sana sin alimentos grasos y que contengan antioxidantes, práctica de ejercicio físico con regularidad e intensidad moderada, mantener un peso saludable, no fumar, reducir la cantidad de alcohol consumido y saber controlar los niveles de estrés.